Esta frase formulada la primera vez que asistí a un evento artístico en el año 2000 me acompañó a lo largo de 20 años en cada espacio artístico y político en el que estuve como invitada o como inoportuna invasora. Es una frase de largo aliento que ha servido para tejer un sólido espacio de acción creativa, pero que al mismo tiempo nos ha colocado muchas veces erróneamente en el lugar de grupo artivista, de colectivo de arte o de ilusas que quieren cambiar el mundo desde el arte o con el arte. Ninguna de las tres es correspondiente, ni con el sentido ni con la realidad de lo que hacemos. No somos un grupo artivista, porque mujeres creando hay una cantidad de incontables de ocupaciones ajenas al arte, relacionadas con la producción de justicia, con la habilidad de sobrevivencia colectiva y con la construcción de una relación conflictiva de diálogo y provocación con la sociedad a la que pertenecemos. No actuamos en todo colectivamente y nunca hemos dicotomizado lo colectivo de lo individual. Hay muchas compañeras a las que directamente no les interesa lo que se discute o hace en palestras llamadas artísticas. Nos identificamos y reconocemos colectivamente como movimiento anarcofeminista, que ha desarrollado una serie incontable de metodologías de trabajos, algunas de las cuales han sido ocasionalmente recuperadas por el mundo del arte y han sido reconocidas como artísticas, aunque su matriz ha sido siempre la de la política. Con respecto al trabajo individual y al trabajo colectivo, hemos decidido, a partir de los años 2000, firmar individual y colectivamente los trabajos de cada compañera. Y es que, si bien en un inicio estampábamos únicamente la firma colectiva, luego entendimos que eso invisibilizaba el aporte específico de cada compañera. Es preciso decir que preservar la firma colectiva es una manera de fortalecer al movimiento, pero también de reconocer que toda producción tiene una dimensión colectiva, un sujeto colectivo que acompaña los procesos de reflexión y trabajo de todas sin que necesariamente todas estemos en todo. Tampoco hemos concebido la lucha social desde el arte como si éste tuviese un poder transformador de antemano. Lo que hemos hecho y a lo cual justamente mi acción personal, no necesariamente colectiva, se ha dedicado es a la reflexión y construcción de lenguajes de provocación y lucha. Hemos producido ventarrones desesquematizadores de las formas de percepción de las mujeres de sí mismas y nos hemos convertido en expertas calibradoras de la percepción social. Por eso, a lo largo de más de 20 años, nuestra mayor producción es el debate y la desestabilización de estructuras imaginarias. En esa dimensión, lo que funciona como instrumento es la creatividad, más no para producir un mensaje, sino para afrontar la lucha social y entender que el resultado mismo de esa lucha es un acto pulsional de recreación y reinvención del lugar que ocupamos. La creatividad no es una búsqueda de forma o de contenido. La forma es el contenido y el contenido es la forma. No está en cómo vamos a usar el color, la raya, la curva, la foto, la palabra o la bolsa de basura. No está en la genialidad, en la excentricidad, en la decoración o en la retórica. La creatividad es la piel con la que tocamos y exploramos nuestra sociedad, buscando e intuyendo sus zonas erógenas, sus zonas sensibles y cotidianas, sus zonas de dolor, sus zonas de placer, su memoria histórica vetada. Las zonas sensibles son los únicos espacios de construcción de sentido. La sociedad entera, entonces, es un espacio de construcción de sentido que nosotras hemos aprendido a sensibilizar, provocar, acariciar, consolar y despertar. Cobra sentido más allá de sí misma la propia historia cuando la vivimos como una zona de dolor
y de ese dolor hacemos memoria viva, intuyendo que necesito evocar hoy para hacer presentes las injusticias sobre las que están construidos los privilegios de unos cuantos. Nuestra intención es desordenar las jerarquías sociales y las relaciones espaciales del adentro y del afuera, del arriba y del abajo, del norte y del sur. Provocar ese desorden es lo que nos interesa. Estas prácticas rebalsan los parámetros de comprensión del mundo del arte que me clasifica como performer, que me exige mostrar una obra encuadrable como obra. Ahí es que se ha producido un conflicto permanente que se resume en dos preguntas recurrentes. ¿Qué son ustedes? ¿Dónde están las obras? Somos un colectivo de producción de subsistencia propia, dedicada a decenas de cosas diferentes cada día. Por eso cada una de esas cosas va firmada por la persona productora de ellas y al mismo tiempo por el colectivo que se convierte en un nido de acogida, en un laboratorio de experimentación o simplemente en un lugar de confluencia. Unas pueden estar atendiendo un aborto ilegal, otras produciendo un programa de radio, otras explorando recetas milenarias de cocina, otras negociando deuda ante los bancos para conseguir algo de justicia económica para fruteras y tenderas. Otras estarán simplemente incubando sueños quietas y arrimadas a nuestro calor. Otras escribiendo un libro, otras aprendiendo a leer y escribir, otras aprendiendo a soñar, otras renegando de nosotras y huyendo de nuestras desvergüenzas. Y toda esa envoltura se condensa en la sola denominación dinámica Mujeres Creando. Nuestra posición colectiva resulta entonces más compleja que la de un grupo activista y más interesante como experimento social. Mi posición personal ahí adentro me coloca como a todas y cada una como responsable de mi propio accionar y de mi oficio, que es, entre otras cosas, autoinventado y que se podría resumir en la actividad inusual de la producción de lenguajes de lucha y la de construcción de campos de percepción nuevos para la redefinición infinita de cada cuestión una por una. Mainaya Casanquichis, Yactamasis, Alinjamu, Kai, Mozo, capítulo Nación Marica Callejera, Yactamanta, Santa Cruz de la Sierra, Yactamanta, Bolivia, Suyupi, Kai, Jewarunanispa, Carimachorunanispa, Trabasninta, Napayana, Abratana, Haitian. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de Nación Marica Callejera desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Nos encontramos en este ejercicio político para nosotras de la toma de los espacios públicos, la resignificación de los espacios públicos, la intervención de los espacios públicos. Creemos firmemente que los espacios públicos, las sociedades, reproducen las estructuras patriarcales de dominación, de la heterosexualidad obligatoria. Las hegemonías heteropatriarcales están en el espacio público. Para desquebrajar esas hegemonías, los cuerpos de las disidencias sexuales generan precisamente esas rupturas. Y es importante para nosotras hacer este ejercicio con esa premisa que tiene que ver con llevar los cuerpos, los discursos, las estéticas, las reflexiones al espacio público desde la enunciación de la disidencia sexual. Nos encontramos en esta jornada en el Museo Altillo Beni, es un museo en el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y nos encontramos con una compañera muy querida, con una compañera también de muchos años en la lucha,
Nos encontramos con Alejandra Menacho Noza. Alejandra es audiovisualista mojeña y también es una compañera integrante de la colectiva La Pesada Subversiva de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Alejandra, bienvenida a Nación Marica Callejera. Qué lindo que al fin ya, me acuerdo que nos hicieron, bueno, me hicieron a mí y a Cris una entrevista en el Alto, ¿no? Sí. ¿Te acordás? Sí. Y la verdad que hermoso que estemos aquí de nuevo, pero en el contexto del oriente boliviano, del territorio de pueblos indígenas y tierras bajas, y obviamente en territorio cruceño, ¿no? Y tantas cosas que pueden pasar aquí y uno no las sabe, pero estamos aquí para hablar con ustedes, igual con gusto verlos a ustedes también aquí. Gracias, gracias. Gracias, Alejandra. Para nosotras es importante seguir reflexionando, ¿no?, sobre los temas que ustedes proponen como colectiva, pero también sobre los trabajos que ustedes realizan como colectiva, pero también con su mirada, ¿no?, su trabajo muy ligado al arte, ¿no?, a las artes en general. Estamos en el balconcillo, ¿no?, del Museo Altillo Beni. ¿Qué representa para ti estar en el espacio, ¿no?, del museo, ¿no?, entendiendo el trabajo, por supuesto, de Revolución Orgullo? Bueno, creo que este espacio ahorita es un espacio conquistado, no solo por La Pesada Subversiva, por llevar adelante esta muestra tan incomodadora que fue en su momento, el 2022, y además es un espacio para y de las diversidades sexuales y disidencias que habitamos aquí en Santa Cruz de la Sierra, ¿no?, resistiendo a los fundamentalismos, al comité cívico, ¿no?, al Consejo Cruceño, que ha sido una institución que ha entorpecido, o por lo menos lo intentó entorpecer, digamos, la muestra Revolución Orgullo, porque pidieron a través de una carta de desmantelar y desinstalar la muestra ese año, ¿no? Así que creo que para mí es un placer, una satisfacción muy hermosa. Nomás, tranquilo, pase nomás. Pase nomás. No te preocupes. No, tranqui. Perdón, ¿verdad? No, tranqui, está bien, yo me había olvidado del niñito. Dale. Ya, ¿cómo retomo? ¿Qué estaba hablando? Ya, sobre el placer, ¿no? Hay una conquista establecida, usando obviamente el término conquista, algo muy positivo en estos momentos, ¿no? Porque creo que robarle los discursos a estos grupos de choque o reaccionarios o antiderechos también los denominaremos, es un placer rotundo, ¿no? Estar ahorita con ustedes, por ejemplo, que son dos maricas impresionantes que vienen desde las alturas para hablar de estas cosas que incomoda todavía a Santa Cruz. Seguramente acá los vecinos todo el tiempo, por ejemplo, que se llenó esto de puras mariconas, sí, y machorras, digamos, todo el tiempo era mirada, y ahorita lo están haciendo debidamente, ¿no?, porque incomodamos, pues, ¿no? Y eso ha sido el desafío de haber construido una muestra como Revolución Orgullo. Ahora, Ale, reflexionamos un poquito, ¿no?, sobre el rol de los museos, ¿no? Tú me dices, este espacio es un espacio conquistado, ¿no?, en el sentido positivo, ¿no?, de la conquista está. Pero también, digamos, trabajos, ¿no?, artísticos de maricas, machorras y trabas históricamente existen y han existido, ¿no? Por otro lado, ¿no?, muchas veces, digamos, una mirada crítica hacia el trabajo de los museos puede ser que muchas veces son museos elitarios, ¿no? Entonces, mi pregunta va justamente, ¿no?, ¿cuál crees tú que es el rol de este museo o del museo como concepto en general, trabajando las artes desde las disidencias sexuales, ¿no? O cuál es el público de repente, ¿no?, en el museo. En algún momento nosotras decimos, no, pues las cholas no llegan al museo, ¿no? Tal vez llegan como objetos de arte, objetos de estudio, de exposición, ¿no? Pero luego el grupo destinatario del museo no son las cholas, no son los indígenas, ¿no? Son grupos entendidos en artes los que frecuentan los museos y las muestras de arte, ¿no? ¿Qué piensas de esta mirada? O sea, claro, la idea es ponernos en crisis o poner en crisis también al museo, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Creo que voy a realzar lo que estás diciendo, de que evidentemente en Bolivia y en Santa Cruz no ha escapado la realidad del arte elitista, ¿no? Por ejemplo, a nosotras como colectiva, jamás de los jamases se nos ocurrió que nos llamen. Eso es algo muy importante de esta institución, más que todo de la Secretaría de Cultura, a cargo de la secretaria Sarita Mancilla.
que se predispuso, y eso me parece un poco interesante también, ¿no? Saliendo un poco de todo el tiempo dar a espacio, no sé, pues como lo voy a nombrar, ya es una élite, lo admiramos, lo queremos, que es Alfredo Müller, ¿no? Con su desnudo. En su momento incomodó mucho a Santa Cruz en esos momentos, ¿no? Pero la muestra Revolución de Orgullo tiene otras connotaciones, más allá de un arte bonito o que un pintor dibuje bonito, interseccione y comprenda la composición del cuadre, de la fotografía, de la luz, el cuerpo, no sé qué. Y además eso es cuestionable todavía, ¿no? Los modelos, como vos decías ahorita. Todo el tiempo son gente blanca, las que han sido fotografiadas, las que han sido pintadas, digamos, ¿no? Y nosotras, digamos, estábamos relegadas de eso también, de ese espacio, de esa, ¿cómo decirlo?, normas o agendas políticas en esos momentos, digamos, ¿no? Éramos obviamente muy jovencitas, hace 5 años atrás que la pesada subversiva ya empezó a incidir en las calles y hacer nuestros travestismos, hacíamos exposiciones underground, ¿no? En salas así de amigas de organizaciones feministas como el Colectivo Rebeldía. Esas fueron nuestras primeras exposiciones. Y además es un centro cultural cerca del Plan todavía, ¿no? Entonces ya nosotras veníamos trabajando San Isidro, exactamente, Centro Cultural San Isidro, y llevábamos nuestras mariconadas ahí a esos espacios culturales que nos abrieron las puertas, y creo que tiene que ver con las posiciones políticas de ciertas personas que trabajan en las instituciones, ¿no? Nosotras siempre reconocemos todo el trabajo y lo que hizo Benicia Chávez, digamos, ella en ese momento trabajaba en el Museo Altillo Beni y nos convocó, más que todo me llamó a mí: Ale, hay esta oportunidad de hacer esta muestra de arte sobre LGBT, ¿no? Entonces eso le dije a mis compañeras, dije, pum, ya se prendió la llama y dijimos, esto no lo tenemos que desaprovechar, porque esta infraestructura simboliza harto para Santa Cruz, ¿no? Es el museo de la ciudad Altillo Beni y representa la cruceñidad, el oriente boliviano, ¿no? Y hay una exposición permanente sobre la construcción de la instalación de Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, y eso mismo, puta, esto va a ser la bomba y es una oportunidad para meter las agendas de las diversidades sexuales y disidencia aquí en Santa Cruz, ¿no? Y desde ahí empezamos a trabajar, hablamos obviamente de manera muy directa con la responsable en ese momento y nos aportó bastante, ¿no? Nos acompañó en el sentido de que era sensible y empática a las causas LGBT. Y eso también fue como que un espacio de oportunidad para nosotras como colectiva, ¿no? Y abrió paso a que podamos, digamos, plantar, sea lo que sea que no les gustó, porque salieron muchas obras LGBT, pues, ¿no? Y eran algunas críticas o unos críticos de arte dicen eso no es arte, porque también ocurrió eso, ¿no? Cuando se instaló la muestra el 2022, hubo ataque de todas partes, como siempre, ¿no? Cuando hay algo nuevo, llama la atención y siempre aparecen la gente que dice que es arte. O sea, le decimos en la pesada artistas fundamentalistas, ¿no? Y vamos a entrar para saber, ¿no?, más adelante cómo se ha pensado la muestra, ¿no? Cómo han removido también las categorías de arte, ¿no? Cómo están pensando también, digamos, estas muestras bien ligadas, ¿no? Tú lo decías, a la agenda de las disidencias, de las hoy disidencias sexuales y de género, ¿no? Sí. En esta parte, cerraremos esta parte con esta reflexión del museo, ¿no? Y claro, el museo muchas veces, te decía, ¿no? Está destinado justamente a un grupo elitario, ¿no? Y claro, es bien bonito lo que tú haces, ¿no? Este recorrido, cómo empezaron en estos centros culturales de las periferias, ¿no? Entonces, claro, esta también es una oportunidad, ¿no? A intervenir, digamos, como tú dices, ¿no? Este símbolo de la cruceñidad, ¿no? Exactamente. Entonces, para cerrar esta primera parte, ¿no? Y específicamente con el Museo Altillo Beni, ¿no? Esta intención, ¿no? De intervenir, ¿no? De fracturar esta cruceñidad, que es blanca, ¿no? Que es heterosexual obligatoria, ¿no? Que es elitaria, ¿no? Que es clasista, comité cívico, ¿no? Que es clasista, porque cuando yo llegué aquí a Santa Cruz, las primeras exposiciones que había era de gente blanca, claro, ¿no? Y además
artistas blancos, porque son su piel blanca, ¿no? Sino de una posición de clase, sí. ¿No? De un rol que difícilmente alguien puede acceder, digamos, ¿no? Alguien indígena, ¿no? Ya. Dios mío. Sí, eso es normal, alguien se me pega. No, volviendo un poco a eso, ¿cómo era la cuestión? Me olvidé. De los artistas de élite, que siempre han estado en los espacios culturales. Sí, desde que yo llegué a Santa Cruz siempre han estado, ¿no? Siempre han estado, pero ya estos últimos 10, 12 años como que algo estaba pasando. Veíamos amiguitas que salían artistas de la escuela de arte, que eran con características LGBT, o gente queer, extraña, digamos, ¿no? Y eso era como que también como un anclaje para llamar, allá estamos aceptándolo, vengan, ¿no? Así, como un sentido de paternalismo de estas, ¿cómo decirlo?, de estas autoridades o de estas personas que son parte de estos museos, digamos, tan grandes, ¿no?, de la ciudad. Entonces se sentía eso, ¿no? Y creo que, pero más allá de eso, también decía algo de empatía. ¿Por qué digo eso de empatía? Yo percibo que esta compañera que nos llamó a nosotras como colectiva a realizar esta muestra tenía un sentido feminista, ¿no? Ella es muy autocrítica del arte en Santa Cruz y de Bolivia. Ella es una artista, también arquitecta, que viene, digamos, como que harta de ver que los cuadritos, que los bonitos ahí, que la exposición solo eran los mismos. Aquí en Santa Cruz todo el mundo se conoce, ¿no? Y todo el mundo conoce que eran los mismos artistas y eran las mismas convocatorias, los mismos artistas ganaban las mismas convocatorias. Entonces era cíclico y era a conveniencia de un circuito muy pequeño, digamos, ¿no? Y cuando llegamos nosotras con nuestras exposiciones, así, cuadritos, fotos, intervenciones callejeras que las llevábamos a estos centros culturales como San Isidro o como el Museo de la Sexualidad del 2018 que las pusimos en el colectivo Rebeldía, digamos, ¿no? Como que ya habían artistas contemporáneos que decían, esta gente está haciendo algo interesante, les hizo ruido, ¿no? Dice Cris en un momento que nos descubrieron, por así decirlo, digamos, ¿no? Y cuando ya nosotras veníamos haciendo eso. Entonces, creo que el rol de las instituciones tiene que ver con esa capacidad de que las personas que entran a trabajar los museos tienen, digamos, una filosofía, una ideología que están conectados a derechos humanos, que están conectados a feminismos, o simplemente porque le llama y siente que puede incomodar a Santa Cruz, digamos, ¿no? Entonces eso. Estás escuchando, viendo Nación Marica Callejera desde el Museo Altillo Beni y en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Nos encontramos con Alejandra Menacho Noza. Alejandra es una compañera integrante de la colectiva La Pesada Subversiva y también es una compañera audiovisualista mojeña. Alejandra, entremos a la muestra Revolución Orgullo. La primera muestra de Revolución Orgullo se hace al año 2022 en este espacio que es el Museo Altillo Beni. Y claro, la idea es reflexionar un poco sobre cuál ha sido como la intencionalidad de la muestra, ¿no? Cómo ha sido pensada la muestra Revolución Orgullo, mediada por esa invitación que tú ya nos adelantaste, ¿no? Hubo una invitación. ¿Y por qué era importante en ese momento plantear una muestra llamada Revolución Orgullo? De repente retomar esto del orgullo, ¿no? Orgullo LGBT, etcétera, resignificarlo, instalarlo en este espacio del museo, en el centro de la ciudad, pero también un espacio bastante elitista, ¿no? El centro de la ciudad. Ya, solo para aclarar una cuestión, estoy un poco confundida. La primera versión fue el 2022, ¿no ven? Sí, eso por confirmar, estoy media. A veces se me va mi memoria. El 23 fue la segunda, ¿no? Sí. Ya. O este año hicieron fue la tercera versión. Ya viene la cuarta, ya que va a ser al año, y la última, posiblemente, ¿no? Posiblemente, no sabemos. Yeah. Bueno, recapitulando entonces la pregunta, sí. La invitación llevó a cabo directamente, hagan una muestra sobre la población LGBT. Yeah. Esa era la idea. La premisa, la invitación venía así, ¿no? Y nos reunimos con la colectiva en ese momento, con las integrantes que estaban, y empezamos a formular la idea, ¿no? Y claro,
como nosotras somos una colectiva transfeminista y disidente sexual, evidentemente tenía que ver todo eso, ¿no? O sea, luchas LGBT, recuperar la historia, porque la primera marcha fue aquí, de las diversidades sexuales aquí en Santa Cruz, ¿no? Entonces aprovechamos esos elementos y además las agendas políticas de las diversidades sexuales. Y lo fuimos un poco repensando en fotografía, instalaciones, consignas de frases, ¿no? Ahí empezaron a salir esto de las diversidades son feminismo, ¿no? Y los feminismos, exactamente. Entonces ahí empezaron a salir esas frases, ¿no? Y claro, incomodó pues tanto a la población LGBT, que también tiene sus cosas ahí muy autocríticas, digamos, de criticar, y lo más pesado que era los grupos reaccionarios antiderechos fundamentalistas que están aquí en Santa Cruz, ¿no? De manera muy fuerte, y tienen una dinámica de reaccionar inmediatamente, ¿no? Y me acuerdo que empezamos, digamos, a instalar la muestra, las obras, estábamos felices, ¿no? Porque claro, era la primera muestra que estábamos llevando adelante, nos costó muchísimo hacer, nos estresamos bastante porque queríamos que incomode, ¿no? Y aprovechamos que esta primera versión sea totalmente de pancartas feministas LGBT, ¿no? Porque sabíamos que eso también iba a incomodar en estos momentos. Y en ese sentido, digamos, ocurrieron muchos incidentes que incomodaron a Santa Cruz de la Sierra, más que todo no a Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Creo que es generalizar. Fueron grupos que habitan este territorio, el casco viejo de Santa Cruz, que hay un sentido de pertenencia muy fuerte, pero desde un lugar clasista, racista, LGBTI-fóbico, ¿no? Porque esto es Santa Cruz, este espacio es de Santa Cruz, ¿cómo van a venir con su ideología de género? ¿Qué le están haciendo a los niños, a las niñas, ¿no? Están pervirtiendo a la sociedad cruceña. Cuando ya sabemos que este espacio tiene una connotación que es público. Claro. Y además otro elemento, nosotros pertenecemos a Santa Cruz también. Vivimos aquí, trabajamos aquí, aportamos con los impuestos nacionales, aunque no querramos, pero más que todo vivimos aquí, somos de este espacio. Hay mis compañeras que son cruceñas, cruceños, yo soy veniana, pero ya llevo más de 12 años aquí, ¿no? Y me quedé, estudié, sigo trabajando y sigo defendiendo los derechos humanos y la diversidad de mujeres un montón XX, digamos, ¿no? Pero en ese sentido, digamos, creo que logró mucho ver la fotografía de dos mujeres besarse, ¿no? Quiero entrar justamente a esta... A la forma como ustedes han pensado esta muestra, ¿no? Yeah. Claramente es una muestra que está pues parcializada, ¿no? Con las disidencias sexuales, o sea, mostrar los cuerpos de las disidencias, exacto, mostrar las frases, la simbología, las banderas, ¿no? Todo este aparato, vamos a decir, ¿no? Transformado en una propuesta política también, ¿no? Una propuesta política entendiendo que interpela, digamos, justamente a esta sociedad o a este espacio, ¿no? De la ciudad que es claramente, como tú dices, ¿no? Racista, LGBT-fóbico, etcétera, ¿no? Ahora, tú me decías algo bien interesante, ¿no? Alejandra, ha provocado incomodidad, ¿no? Y trabajar en lugar de la incomodidad es bien importante porque justamente logra como que resquebrajar esas hegemonías en las que vivimos todos los días, ¿no? Y ahí, por ejemplo, cómo se altera, ¿no? La institución del museo, la institución artística, ¿no? Porque o sea, nosotras hemos seguido lo que han hecho en la muestra y claro, había artistas que salían a decir que eso no era arte, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo se enfrenta esta muestra de Revolución Orgullo también, ¿no? A esos, no sé, a los policías del arte, ¿no? A esos sujetos que dicen que es arte y que no es arte, cuando vivimos en un contexto justamente donde si el arte no incomoda o no provoca o no altera o no desordena, pues no sé qué están haciendo desde las artes, digamos, ¿no? Los que... Ay, qué lindo, ¿sabes qué, Edgar? Es muy lindo escarbar toda la mierda que lleva la humanidad y la mierda que tiene Santa Cruz, porque claro, tiene que ver con todas esas luchas de las mujeres, porque la diversidad dicen, pero si las mujeres lesbianas, ¿por qué van a abortar? Era una de las cosas que empezaron a salir de la muestra, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa muestra porque ahí están diciendo que
que los homosexuales también abortan, ¿no? O que las lesbianas, ¿cómo pues se van a embarazar, ¿no? Esas cositas, esos elementos fortalecieron a la muestra Revolución Orgullo. Por eso el nombre fue clave, porque fue una revolución que removió mucha huevadas que tenemos internamente y muchas incoherencias como sociedad cruceña que tenemos, y también boliviana, ¿no? Porque venía de todas partes, ¿no? ¿Qué se creen esas lesbianas, esas machorras de llevar una muestra así si no son artistas? Fueron una de las primeras como que incomodidades en el mundo del arte, ¿no? Eso no es arte, no, pues una fotito no es arte, ¿no? Pero para nosotras eran elementos que funcionaron para demandar las luchas y las causas de las diversidades y disidencias aquí en Santa Cruz. Y funcionó, digamos, ¿no? Porque se habló de todo, ¿no? Por un lado, empezaron esto que te digo de las diversidades sexuales, el incomodarse con el aborto. ¿Por qué las diversidades se dice que son feministas? No, yo no apoyo el aborto, ¿no? Por un lado. Luego aparecieron el sector de los fundamentalistas artistas, ¿no? De decir, eso no es arte. Luego ya vinieron los peces más gordos, ya sabemos quiénes son. A eso sí que le dimos batalla, porque se atrevieron, no es igual una mariquita que dice, mira, yo no estoy de acuerdo con eso, a una señora que se cree con toda la potestad de entrar y resquebrajar una muestra, entrar a un museo público y con qué sentido de pertenencia o de dueñidad entró a la muestra y quebró nuestra obra, ¿no? Y además vinieron varios, vinieron de todas partes, ¿no? Aprovecharon a un pobre señor, ahora le digo que un pobre señor me da pena, que es una persona que todo el tiempo está en su silla de ruedas pidiendo apoyo, solidaridad, ¿no? Esas cosas incoherentes, ¿no? De una sociedad tan pobre, tan miserable como es Santa Cruz, que sucedan esas cosas. O sea, yo no entendía por qué el señor vino, porque vino en sentido porque él sentía, puta, no, sí están pervirtiendo a las niñas y a los niños, porque había una compañera que es una travesti, estaba en ese momento su transición a mujer trans, y había una confusión muy linda también, porque ¿qué hace esa mujer desnuda? Y era una travesti. ¿Entendés? Cosas así, era re divertida para nosotras, pero nos enojamos mucho cuando incomodaron a las personas que trabajan aquí. Nosotras no estábamos ese día cuando entraron a tumbar una de las obras y a hacer esos videos que fueron virales en cierto momento, ¿no? Sí. Pero eso, ¿no? Es que incomodó a toda Santa Cruz en ese momento, la primera muestra, ¿no? Ahora, creo que otro elemento importante a reflexionar, a analizar es justamente, te digo, ¿no? O sea, han existido a lo largo de la historia N artistas LGBTs. Sí. Sus muestras, ¿no? Su trabajo artístico puede o no cruzar, digamos, el activismo LGBTIQ, o pueden ocuparse de otros temas, ¿no? Y está bien, digamos, ¿no? Sí, pero totalmente. Siempre han sido también estos grupos elitarios, ¿no? Los artistas LGBTs que conocemos en Bolivia son de las clases medias altas, ¿no? Sí. Pero luego está la pesada subversiva y Revolución Orgullo, ¿no? Que viene pues de las periferias, sí, ¿no? Que viene de los márgenes. De los márgenes, ¿no? Y viene con una propuesta sobre el cuerpo de las disidencias sexuales, con una propuesta sobre el discurso de las disidencias sexuales, ¿no? Entonces, y ahí, digamos, ¿cuál ha sido, digamos, cómo han pensado, cómo han estructurado sobre el sujeto LGBT, ¿no? Porque claramente para muchos habrá sido una muestra política, entendiendo que son mensajes de la lucha LGBT, ¿no? La bandera, el cuerpo, el discurso, ¿no? La frase, ¿no? Había como toda una composición alrededor de que esta muestra, desde nuestra mirada por lo menos, ¿no? Ha sido también una muestra de lucha, y sobre todo de lucha, ¿no? Sacándola también del activismo, porque, o sea, nosotras luchamos por el resto de nuestras vidas, ¿no? Y por nuestras vidas, ¿no? Todos los días. Entonces, ¿cómo están como conceptualizando el cuerpo LGBT, el sujeto LGBT en esta muestra? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Ya, primero algo que me estaba olvidando, que es importante. Esta muestra sabíamos que no la podíamos hacer solas. Lo hicimos con otra organización, o sea, hubo codirección, por así decirlo, porque es una estructura que hemos manejado en las 3 versiones hasta ahora. Y lo hicimos con la población de hombres trans y no binarios de Santa Cruz, ¿no? Entonces, en ese momento ellos estaban recién resurgiendo su activismo, como que activándose, digamos, ¿no? Los hombres trans. Y dijimos, esto no lo vamos a hacer sola,
invitémosles, convoquémoslos para hacer algo y que ellos también pongan nuestras obras, pongan sus causas, ¿no? Las materialicen sus luchas. Y fue en ese sentido que empezamos a pensar qué es lo que verdaderamente le incomoda a la sociedad cruceña, ¿no? Les incomoda porque seamos pobres, les incomoda que seamos lesbianas, que seamos homosexuales, maricones, ¿no? Les incomoda ver a dos parejitas de mariquita por allá caminando agarrados de la mano. Les incomoda de que la mujer decida ser madre o no y abortar, ¿no? Esas cosas, esos elementos como que nos estimularon para pensar cómo materializar el cuerpo, cómo darle forma a esa obra, ¿no? Entonces, obvio, y empezamos a mostrar primero nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, ¿no? Era esencial. Algo que tiene también Revolución de Orgullo, que va aliado a esto, es que nadie heterosexual entra a la muestra para trabajarlo, ¿no? Claro. Tiene que ser nuestra propia población la que salga con obra, exponga lo que tenga que sacar de su interior o lo que exija en ese momento su vida, ¿no? Entonces, por eso invitamos a la población de hombres trans para ser parte de la muestra y llevarlo a cabo juntos, ¿no? Fue una construcción política entre dos organizaciones. Y en ese sentido, digamos, teníamos que mostrar todo lo que somos, pues, ¿no? Venimos desde los márgenes de las periferias, somos machorras, mira cómo nos vestimos, digamos, ¿no? Y en un museo poner toda esa, que es denominativo de que somos lacra de la sociedad, ¿no? Era esencial. Y obviamente por eso fue que también incomodó, ¿no? Nuestro color de piel, nuestra forma, no somos mises de Pablo Manzoni, ¿no? No somos blancas, no somos blancos, o por lo menos no venimos de esa clase social específica que ha tenido comodidad toda su vida en Santa Cruz, ¿no? Cosa que nosotras no, éramos unas bastardas miserables que nos estábamos reinventando, construyendo y haciendo cosas, ¿no? Y en ese sentido observamos nuestros cuerpos, nuestras identidades, qué es lo que necesitamos también como población LGBT y como disidencias sexuales, ¿no? En ese sentido fuimos un poco explorando y dijimos, esto les va a incomodar a Santa Cruz, hagámoslo. Y así fue como construimos el concepto y cómo fueron saliendo las obras, digamos, ¿no? La muestra Revolución Orgullo lleva ya tres versiones desde el 2022. ¿Quiénes están como accionando? ¿Qué personas, grupos, ¿no? Cristian. Sí, claro. La persona que estamos como que involucradas en la muestra desde la primera versión es Cris, Ewes, estaba Victoria en ese momento, estaban otras compañeras que ya no me acuerdo la verdad, pero éramos como 4 personas. Claro. Éramos 4 personas. Muchas colectivas invitadas. Y muchas colectivas invitadas, pero ese año, el primer año fue hombres trans, ¿no? La población de hombres trans. En la segunda versión fue una convocatoria ya abierta a los otros activistas que quieran ser parte y llevar a cabo también la muestra, ¿no? Entonces se abrió una convocatoria y vinieron activistas muy referentes de aquí de Santa Cruz, lesbianas, trans, mujeres trans, hombres trans, otros homosexuales que vienen con temáticas de VIH, ¿no? Derechos humanos, todas esas cosas y que nos funcionan a nosotros, digamos, porque la idea de Revolución Orgullo surgió para seguir haciendo demanda de la agenda LGBT y de los feminismos plurales, ¿no? En Santa Cruz y las disidencias, obviamente. En la tercera versión fue lo mismo, pero tuvo una connotación diferente, no como en las últimas 2 versiones, porque habían codirecciones, ¿no? En esta tercera versión solo hubo una dirección que fue de Cristian Ewe y fue por ya invitación a ciertas personas, ¿ves? Fueron cambiando, digamos, las estrategias, ¿no? De poder llevar adelante la muestra. ¿Cuál es el siguiente paso de Revolución Orgullo? ¿No? Evidentemente va a haber otra muestra que lo han anunciado ya, ¿no? Ya viene la 4ª. Y el siguiente paso, ¿no? Ya es, hay una conquista del museo, ¿no? Hay una resignificación de la categoría de arte, ¿no? Porque también es una propuesta artística desde las periferias, desde los márgenes, desde las artistas y no artistas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso, ¿no? Después de Revolución Orgullo? Si se avisoran, ¿no? Un siguiente paso también. Claro, sí, hemos estado un poco hablando, no tenemos nada de definitivo, pero sabemos hacia dónde tiene que dirigirse y es hacia el bicentenario, ¿no? De
de Bolivia, ¿no? Al Bicentenario de Bolivia, y creo que por ahí vamos a meternos todavía. Y creemos que la estructura puede funcionar de codirecciones también, todavía, ¿no? Pero no hemos hablado porque estamos hartas saliendo de la tercera recién. Sí. Y sabemos que tiene que ir por ahí, por lo menos, digamos, ¿no? Y el objetivo es seguir incomodando, seguir invitando a otras personas que tienen algo que decir sobre la situación de la realidad cruceña, sobre la boliviana. Y también queremos que sea ya más nacional, ¿no? Porque creo que estas últimas 3 versiones han sido muy local, muy de Santa Cruz de la Sierra, y queremos ampliar a toda Bolivia, ojalá lo logremos, y eso es con plata, ¿no? De que otros artistas, otros activistas referentes de La Paz, de Pando, de Beni, se animen a venirse y hagan una obra, digamos, ¿no? O manden. Bueno, estamos viendo la forma de cómo funciona ese, pero queremos abrirlo ya nacional. Va a ser, yo sé que es muy difícil en cuanto a recursos nacionales, que recursos económicos, pero la vamos a lograr. Sabemos que la vamos a lograr porque ya vimos que también el arte, independientemente de que se necesite fondos, igual se puede hacer cosas interesantes, ¿no? Desde la autogestión, desde la colaboración, desde esto de la coparticipación económica también, digamos, no sé, o sea, yo estoy imaginándome algo, un ejemplo claro, es invitar a Maricas Bolivia y llevar a cabo, digamos, la muestra, un ejemplo, ¿no? Entonces, eso. Dale, Alejandra, queremos cesar esta primera parte, agradecerte por tu tiempo, agradecerte por estas reflexiones desde la muestra La Pesada Revolución Orgullo de La Pesada Subversiva. Gracias por estar en Nación Marica Callejera. No, gracias, de verdad, Roberto, a vos, siempre yo estoy muy predispuesta, y mis compañeras de La Pesada también, porque somos pues hermanas, ¿no? No de sangre, pero somos hermanas de lucha, y siempre estamos al llamado de ustedes también. Muchas gracias y bienvenidas a Santa Cruz. Gracias. Y con humo, pero lamento eso. Estás escuchando Nación Marica Callejera, este programa de intervención de los espacios públicos, este programa itinerante, este programa callejero, este programa que habita precisamente estos espacios de hegemonías heterosexuales. Nos encontramos ahora con la compañera Paula Fernanda Cuellar, es cientista de la educación y también es una compañera integrante de la colectiva La Pesada Subversiva. Paula, bienvenida a Nación Marica Callejera en esta segunda parte. Muchísimas gracias por tomar en cuenta La Pesada Subversiva y a mi colectiva por haberme enviado a realizar la entrevista. Gracias, Paula. Nos encontramos en el Museo Altillo Beni, en el balconcillo del Museo Altillo Beni. ¿Qué representa para ti, ¿no? Ocupar este espacio, volver a ocupar este espacio en el marco justamente de reflexionar sobre la muestra Revolución Orgullo? Es muy emocionante, ¿no? Mi persona estuvo siendo parte externa en la primera muestra. Agradezco a La Pesada por haberme llamado para ser parte de Transgresión Estética. Y yo no tenía mucho que ver en ese entonces con todo lo que era Revolución Orgullo, pero sí me llamaba la atención todo lo que hablaban los chicos. Para mí era algo nuevo y también el hecho de que iba a estar más expuesta. Y fue muy emocionante el ver el apoyo de mis familiares, de mis amigos, el conocer a más personas, también me abrió mucho la mente. Y ahí ya fue entrando más todo lo que era el estar expuesto, porque nosotros, digo nosotros porque yo me formé parte más de La Pesada ahí, porque me enteré de que hubo una muestra que fue destrozada por un grupo de personas un grupo católico de personas que siempre va a actividades de la comunidad, y yo ya había escuchado algo ya, pero esto ya fue más porque salió en las noticias y también quedé sorprendida de que las noticias hayan hablado del suceso y que las personas del museo no se habían percatado a tiempo de lo que estaba sucediendo, de lo que iban a hacer. También me puso alerta, ¿no? Porque me imaginé de que en ciertas actividades podríamos correr riesgo de que nos puedan hacer algo. Más allá de decirnos, ¿no? Porque yo me he dado cuenta de que, y me han enseñado bastante ahí en La Pesada Subversiva, del hecho de que cuando haya un insulto, apropiarse de eso, ¿no? Porque
dice mucho más lo que la persona dice agrediéndonos verbalmente. Y ahí también hubo una mirada de mi madre que estaba con miedo, y para mí era eso sorpresa, que mi madre se haya abierto ante el tema de que ella no me dijo nada de que yo iba a formar parte. Yo le hablé y dijo, ya está bien, pero me dijo, yo sabía que iba a pasar esto, me dijo. Y ahí fue donde yo me acerqué más a la pesada. Yo tenía contacto con Axel, y Axel me hablaba, él había entrado primero, y luego ya me hablaba más sobre cómo eran las cosas internas, porque él estaba más metido. No era parte todavía de la pesada, pero estaba ahí con la pesada. De hecho, yo ya me había comunicado con Cris, y también le expresé de que yo admiraba su trabajo de él, que yo pillé ciertos videitos en TikTok y dije, wow, o sea, tiene potencia para hablar. Ahí fue donde conocí a Alejandra también, y Alejandra me admiró bastante porque personalmente yo he pasado por ciertas cosas que aún no me atrevo a decirlo en voz alta, y para mí el hecho de que esté rodeada de personas como ellos me hizo reflexionar sobre hablar, porque yo me guardo mucho las cosas. Entonces, o sea, también la muestra, digamos, operó en términos de, no sé, de catarsis personales, ¿no? No sé, de resoluciones también en torno a la sexualidad, el género, desde la disidencia, ¿no? Y creo que ya ese es un resultado, yo siento, ¿no? Una respuesta de la muestra Revolución Orgullo, ¿no? Sí. O sea, que acompañe, digamos, estos procesos individuales de algunas personas, en tu caso, tu propio proceso de repente, ¿no? Paula, queremos un poco reflexionar, ¿no?, sobre los ataques que ha recibido la muestra Revolución Orgullo. Sabemos que la primera muestra ha sido atacada, ¿no? Sí. Por unos vecinos de esta zona, vecinas, ¿no? Pero también estuvo involucrado el Consejo Municipal, ¿no? Sí. ¿Por qué crees tú que esta muestra Revolución Orgullo fue blanco de esos ataques, ¿no? ¿Qué deja entrever la sociedad cruceña en ese ataque, en ese destrozo a una de las obras de la muestra Revolución Orgullo? Ya, yo me di cuenta en el primer ataque de que no había mucha comprensión lectora de las personas, porque hubo mucho error al entender unos textos o ver algunas imágenes, porque había una parte de unos videos que ellos hicieron donde salía una niña embarazada, y ahí había un texto que decía clarito, un mensaje de que no pueden obligar a los niños a tener hijos. Y hablaba también sobre el hecho de los abusos sexuales a los niños, los abusos sexuales a los niños, y que ellas hayan tocado ciertas palabras que no iban con lo que estaba ahí en el cuadro y la imagen. También fue como que me hizo darme cuenta de eso, y lo que más les enojó a ellos fue que el escudo estaba intervenido. Eso fue el boom, y me puse a pensar de que yo he ido a ciertas actividades acá, he visto ese escudo intervenido de diferentes maneras, pero ¿por qué cuando lo hacen los maricas eso es jodido? Digo, o sea, ¿por qué? Lo han hecho metaleros, lo han hecho amigos artistas míos en la universidad, por diferentes partidos políticos, se ha hecho también. ¿Por qué no se enojan también como se enojan con nosotros? O sea, es una intervención que les damos desde nuestra vista. El autor de esa obra es Cris, y en ese momento también me di cuenta de que ellas así querían saber quiénes hicieron, y yo, ¿para qué? Porque si ha existido algo así, intervenido, ellas no se han dado la tarea de ir y también decir quién fue, digamos, como para ir y agredir a esa persona. Y de parte de la secretaria de Cultura, a mí me gustó que ella vino acá, luego ya del suceso y todo, y habló. Y yo noté cierta emoción ahí, que ella hizo notar hacia padres de familia. Hizo notar de que se nos tiene que tomar en cuenta, porque al fin y al cabo somos personas, somos iguales así,
Tal vez tendremos diferencias y si ninguno piensa igual, eso es la verdad, pero nadie está por encima de nadie, así. Esta obra que tú mencionas, ¿no? La obra que fue destrozada, que es la obra de Cristian Ewe, es parte de la muestra Revolución Orgullo, que es claramente el escudo nacional, ¿no? El escudo nacional intervenido, ¿no? Pero y resignificado, ¿no? Que fue justamente el escudo plurisexual de Bolivia, digamos, ¿no? ¿Por qué crees que este elemento, ¿no? Que es considerado símbolo patrio, ¿no? Casi sagrado, ¿no? Para la sociedad heterosexual, ¿no? Sí. Sobre todo para, ponte, el camba promedio o la población de cambas promedio. ¿Por qué intervenir este símbolo patrio, ¿no? A la gente, claro, nos educan, ¿no? En la escuela y en el cuartel, ¿no? De que son símbolos sagrados, ¿no? Sí. Les debemos la vida, que no sé qué, ¿no? Siempre en esta educación disciplinaria, ¿no? De heterosexualidad obligatoria, ¿no? ¿Por qué crees que enojó, ¿no? Y como tú nos dices, ¿no? O sea, fue intervenido por la mariconada, ¿no? Por las disidencias sexuales, pero este escudo ya fue intervenido mucho antes, resignificado, no sé, lo transformaron de otro modo, pero ¿por qué crees que estos símbolos patrios, ¿no? Al ser intervenidos desde una mirada de las disidencias sexuales, provoca tanto enojo que ha provocado su destrozo, ¿no? Que en realidad, claro, la obra no ha provocado, o sea, es el odio, ¿no? En realidad. Yo me di cuenta de que ellos hicieron un video mostrando desde cómo empezaron a entrar al museo y comenzaron por la foto de transgresión estética. Iban mostrando todo eso, de que habían ciertos hermanos que estaban trans, hombres trans que estaban sin polera, ya para ellos era algo expuesto, que niños, ¿cómo van a ver eso? Y a las mujeres trans, en el video que ellos tienen se ve mucho que ellos hablan de eso, y luego se van con lo que te hablé de la imagen de la niña. Y yo siento que ellos ni se percataron de que había un escudo antes, así vieron algunos y ya, pero sí he de admitir que aquí los cambas son disque muy patrióticos, pero en realidad es algo que es por joder nomás, algo que ellos ven, y como te mencioné también, el hecho de que es algo que está desde los maricones y de las disidencias, porque en sí yo me vi el video y vi las noticias y ellos no se habían dado cuenta, ¿sí? Hasta que ya vino la señora que estaba más gritando en el video, que ella incluso fue a dar una entrevista y cómo habla también desde los títulos de las obras y todo. Y no había cómo pelarle, digamos, de todo lo que se estaba hablando, y nada iba como la religión, que es muy impuesto, digamos. Es como que era algo para que las personas entren a observar, nada más. Y ellos decían que eso, ellos están imponiendo que las personas sean como ellos, y yo, pucha, decía, me daba mucha pena también porque yo amo el occidente y siento que ellos están a años luz de nosotros, los cambas, en ciertos aspectos, y hablar con personas sobre ese tema también, amigos que eran de allá y ellos que estaban viendo todo lo que estaba pasando, me hacía darme cuenta de que la verdad es que la iglesia, la religión aquí maneja bastante poder, y eso no hay que negarlo, ¿no? Eso es aceptable, y ver que las personas pertenecían a un grupo católico también era como que, pucha, lamentable, ¿no? Su pensar. Y más allá, digamos, de este símbolo, ¿no? Del escudo nacional intervenido, resignificado, porque también yo siento una mirada, ¿no? De cómo, digamos, me incorporo a este claro, Estado plurinacional, si no es, digamos, no sé, pues con mis símbolos, ¿no? O sea, como yo quiero, digamos, ¿no? También siento, hay una mirada, ¿no? A partir del escudo, ¿no? Sí. Que es el escudo, recursos naturales, ¿no? Símbolos patrios, etcétera, ¿no?
a pesar de que se llama Estado Plurinacional de Bolivia, o sea, hay grupos sociales que están fuera, ¿no? Sí. De la categoría de ciudadano-ciudadana, ¿no? Hoy las personas trans tienen bloqueados sus derechos políticos, civiles, ¿no? A pesar de que hay una ley 807, ¿no? Entonces, claramente hay una mirada, digamos, yo siento, ¿no? Como de la derrota o del acabose de la heterosexualidad obligatoria en ese escudo intervenido, ¿no? Sí. La gente ha visto eso. Y si nos vamos un poco como a analizar, ¿no? ¿Quiénes eran, no? ¿Quiénes eran este grupo? Sabemos que eran, se decía en las noticias que eran un grupo de acá, ¿no? Sí. De esta zona. De vecinos. Que luego recibieron respaldo del Comité Cívico Pro Santa Cruz, el Comité Cívico Cruceño, ¿no? Entonces, si podríamos leer, ¿no? Reflexionar sobre este grupo social que ha atacado la primera muestra de Revolución Orgullo, ¿no? ¿Qué devela justamente este grupo social en tu reflexión? Para mí, mucha empatía, o sea, mucha falta de empatía en las personas, porque más allá de que eso represente, como para ellos dicen, asquerosidad, y lo que mencionas del escudo también, de que nos hemos metido con un símbolo patrio, me hace dar cuenta de que, o sea, que si nosotros no somos como ellos o no pertenecemos a su grupo de ellos, no somos nadie. O sea, no tenemos ni voz ni voto, digamos, acá. Y también ver a diferentes autoridades hablar sobre la muestra y estar a favor también con ellos, es lo típico de aquí de Santa Cruz, como para entrar a alguna institución o para querer sacarla a la muestra, la muñeca. O sea, tener algo, pero ellos no contaban que Sarita Mancilla iba a estar de nuestro lado. Y este grupo social, ¿no? Atacante que yo te planteaba, digamos, ¿no? Es un grupo que ve como el acabose de la heterosexualidad, o sea, justamente ve, ¿no? ¿Por qué se sienten interpelados? Nos preguntamos también nosotras, ¿no? Con esta muestra, es porque están viendo también, yo siento como la derrota, ¿no? De la heterosexualidad obligatoria. Sí. Han visto su derrota en esta muestra, ¿no? Y por eso la han atacado, ¿no? Pero te decía, devela justamente el proyecto de Estado-Nación regional, el proyecto de sociedad, ¿no? de la Nación Camba, por decir algo, ¿no? Sí. Desde el Comité Cívico Cruceño. Sí, católicos, heterosexualidad obligatoria, mujeres gestantes y reproductoras, ¿no? Todo este aparato, digamos, de donde se fuga, pues, o de donde se fugan las disidencias sexuales, ¿no? Sí. Porque estos actos resquebrajan, fracturan esas hegemonías. Creo que lo potente de esta muestra puede ser eso, ¿no? Sí, resquebrajar esas hegemonías heteropatriarcales. Sí, estamos yendo muy afuera de todos esos ideales que ellos nos plantean, digamos, de cómo debe ser el ciudadano. Y eso es jodido, pues, para ellos, me imagino. Debe ser demasiado jodido, porque, como dije, digamos, estamos muy a la antigua acá, tenemos pensamientos muy cerrados. Y no solamente ante el hecho de nosotros, como decir, los maricones, a diferentes también, incluso a diferentes, como mencionamos, el hecho de la religión, que el catolicismo es muy fuerte acá, a diferentes religiones también se ve eso. Yo me he dado cuenta de eso, de que el hecho de que una persona pertenezca a una diferente religión es también jodido para ellos, es demasiado jodido. Ahora, Paula, ¿cómo ves este rol de las autoridades del Consejo Municipal? Porque esta muestra atacada, ¿no? y la gente, este grupo que pedía retirar la muestra, ¿no? O sea, llegó, no sé si como denuncia al Consejo Municipal y trataron como de mediar ahí, ¿no? Pero sabíamos que no iban a resolver nada porque la responsabilidad, digamos, era justamente de la Secretaría de Culturas o del propio museo, ¿no? Que claro, respaldó la muestra, sí. ¿No? Pero ¿qué piensas de ese rol del Consejo Municipal, ¿no? Donde intentaron vetar la muestra también, ¿no? Y se supone que los concejales municipales son elegidos por el pueblo y representan la voz del pueblo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué piensas de ese accionar del Consejo Municipal en el conflicto, ¿no? De retirar la muestra, la primera muestra sobre todo? Bueno,
no me sorprende que algunos hayan querido sacar la muestra, porque algunas autoridades no son aptas para decirles autoridades, porque no entran por un mérito propio, sino que son elegidos. Y he sabido también de que ellos también están en contra de nosotros, algunos, y algunos lo hacen saber, hay otros que no. Pero fue uno, no quiero mencionar su nombre, pero fue uno el que salió también hablando y dando un video desde su cuenta de TikTok sobre la muestra. Y puro mensaje de odio, así, puro mensaje de odio, y había gente que lo apoyaba. Había gente que lo apoyaba y hay gente buena, hay gente mala, hay de todo, ¿no? Pero también hay gente que no se da cuenta del título de profesional que lleva. Y para tener ese título también se pasa por diferentes, yo como estoy estudiando educación, se pasa por diferentes materias, ¿no? Y hay algunas materias que los docentes no la dan bien y hay cosas que no se llegan a concretar en el ser humano también, en el pensar y en el respetar, porque uno para llevar algún título, ya sea profesional, lo social va muy de la mano, va demasiado de la mano, y como te mencioné, el hecho de la empatía, para mí eso es algo muy potente, digamos, para un profesional y más para alguien que está dentro de un gobierno aquí en Santa Cruz, la gobernación o la alcaldía. Se ve mucho machismo ahí adentro, se ve demasiado machismo, y son pocas las mujeres que están ahí adentro, y esas mujeres también es sorprendente porque ellas también están del lado de algunas decisiones que se toman adentro que hacen daño a la mujer de afuera. Claro. Paula, para cerrar esta segunda parte de la entrevista, se ha anunciado la muestra Revolución Orgullo para el 2025, ¿no? Pero ¿cuál crees tú que es el siguiente paso también? No más allá de otra muestra, ¿qué se viene con la pesada subversiva? ¿Qué acciones? ¿Puedo hablar de la segunda intervención que hicieron? Sí, claro. Que sucedió acá en el MAT. Hablar sobre el segundo ataque que tuvo la muestra fue en la tercera versión. En la segunda versión estuvo tranqui, no hubo nada así fuera de lo... Todo estuvo bien, respetaron ciertas cosas. En la tercera versión ya se venía algo ya. Yo sabía que iba a pasar eso y yo no dije nada, pero incluso amistades mías me mencionaron de que en el primer día que pusimos unos banners en los ventanales de afuera del museo, y eran las diferentes banderas así de toda la población. Y a mí me dijeron de que vieron eso y fue como que en la inauguración lo pusimos. Amistades que fueron así, hay que estar atentos, me decía, o sea, saben que nos costó dinero eso, nos costó mucho dinero hacer esos banners. Y pasaron unos días y ya, no sé si con cuchillo, con estilete, con qué habrá sido, con un mismo fierro o ladrillo que pillaron en la calle, pero empezaron a rajarlas así, las banderas. Y hubieron 2 banderas que no rajaron, pero con los días ya se iba, que primero la gay y la trans las dejaron así, y las demás estaban. Ya, pero como mencionaba de los ventanales, con el pasar de los días, cuando ya estaban los primeros ventanales deshechos, los otros también iban de a poco y ponían frases ahí como que, frases de odio, de maricones, que maricones no deberían existir, que las lesbianas que dan asco, repudio para la sociedad cruceña o cosas así. Y ahí Cris decidió subir un video hablando sobre eso. Y también tuvo repercusión acá dentro de Santa Cruz, porque noté mucho apoyo ante que ya, digamos, basta, no estamos haciendo nada malo contra nadie, solamente es un arte y es un expresar de nosotros que estamos dando ahí en el museo. Pero igual no van a faltar, digamos.
no van a faltar esas personas que se van a sentir incómodas con el tipo de arte que hacemos y también por lo que somos nosotros. Claro, bueno, para nosotras desde La Paz, digamos, desde el altiplano, siempre miramos así a esta sociedad bastante racista y bastante homo-lesbo-transfóbica, ¿no? Entonces también es como la consecuencia de un proyecto de Estado-Nación regional, ¿no? En Santa Cruz de la Sierra, que te decía hace rato, ¿no? Le decía a Ale que es blanco, ¿no? Que es empresarial, del Comité Cívico Cruceño, católico, ¿no? De heterosexualidad obligatoria, ¿no? O sea, ese proyecto justamente, para ese proyecto, ¿no? La mariconada, ¿no? Las cuerpas de la disidencia sexual, las personas de la disidencia sexual, no contamos, como no cuentan los indios y las indias, ¿no? Sí. Entonces es un proyecto sin los otros, ¿no? ¿No? Entonces creo que ahí una muestra como Revolución de Orgullo justamente viene como a desquebrajar, pues, a disputarles también esa hegemonía, ¿no? A disputarles ese poder. Sí, y también me pongo a pensar en cómo sería si ellos hicieran una muestra heterosexual. No creo que nosotros vamos a estar allá afuera o yendo a dañar el arte que vayan a hacer. Eso también me pone mucho a pensar, ¿no? De que cuán diferentes somos nosotros con las personas que llevan el nivel de odio muy alto hacia la población. Mientras haya odio en Santa Cruz, ¿seguirá habiendo Revolución de Orgullo? Sí. Sí, creo que eso es una respuesta al odio. Sí, es el motor y la fuerza para poder hacer cosas nuevas. Paula, queremos agradecerte por tu tiempo, por este espacio de reflexión, por aceptar la invitación de Nación Marica Callejera y gracias por estar en este espacio. Gracias. Y bueno... Sí, piteaba justico que terminamos. Nos vamos con Nación Marica Callejera hasta la siguiente jornada, hasta la siguiente plaza, calle, mercado, ¿no? En otra ciudad, en este trabajo itinerante y político para nosotras de Nación Marica Callejera. Nos vamos saludando a todas las orcochis, las manimachas, las carimachos, los mamitos, los marulos, los chizos, los quewas, las tracas, las trabas, los transexuales, a toda la población disidente sexual. Hasta la siguiente vez con Nación Marica Callejera. Tincuna Jama, Karur Jama.